Buenas tardes, televidentes. Rodrigo Agudo de Pulso Agroalimentario. En programas anteriores tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Aquiles Hawkins, primer vicepresidente de FEDEAGRO, con Celso Martinelli, igualmente vicepresidente, segundo vicepresidente, pero coordinador del área de maíz, con Vicente Pérez, el director ejecutivo de FEDEAGRO, con la doctora Marianela Herrera, investigadora, doctora en el área de ciencias de la salud, especialmente en términos de nutrición, especialista y profesora de CENDES de la Universidad Central de Venezuela, y con el doctor Otto Pérez, presidente del Consejo Venezolano de la Carne. Bueno, ahí analizamos la situación general de la agricultura con Aquiles Hawkins, la problemática del maíz con Celso Fantinelli, el problema del café, cultivo tradicional en Venezuela con Vicente Pérez, la nutrición con Marianela Herrera y toda la problemática de la carne. Y el lugar común a través de todos esos programas es la crisis que se está viviendo, la inseguridad, la incertidumbre sobre lo que es la posibilidad de la producción nacional. En función de eso, el gobierno sigue hablando de que crece la soberanía alimentaria, que la seguridad alimentaria del país está garantizado, que en 2 o 3 meses este problema se arregla. Por eso, este programa lo vamos a dedicar un poco a eso, a la soberanía y seguridad alimentaria, agroalimentaria en Venezuela. Y en ese sentido, vamos a analizar primero cuál es el problema de la soberanía alimentaria. Nosotros podemos definir la soberanía alimentaria como la capacidad de crecimiento de la producción nacional que nos permita a nosotros el poder generar divisas, el poder generar recursos con los excedentes de la producción nacional y con esas divisas poder financiar lo que significan los rubros que por razones agroclimáticas nosotros no podemos fabricar. Un ejemplo muy sencillo, exportamos maíz, que es de nuestra arepa, o sea, exportamos arepa para poder importar trigo, que es nuestro pan. Y el venezolano pueda disfrutar de arepa y pan y escoger entre una arepa o un pan, dependiendo de su gusto, dependiendo de su cultura, de su región y en alguna manera de su bienestar. En ese sentido es que nosotros hablamos de soberanía alimentaria. Pero antes de hablar de soberanía alimentaria o del proceso de soberanía alimentaria, me gustaría analizar con ustedes cuál es la cadena de distribución agroalimentaria en el país. Primero conseguimos un eslabón que son o las importaciones o la producción nacional, sea que los bienes se producen en el país o se importan. Un segundo eslabón que es la industria, la manufactura. A través de ella procesamos esos insumos a los fines de poder convertirlos en alimentos procesados, envasados, empaquetados. Después tenemos los mayoristas. Los mayoristas cubren la función de la intermediación, consolidan lo que son mercancías de distinto tipo y la distribuyen a los detallistas, que son los expendedores finales, los que tienen la relación con el consumidor. Y por último, tenemos al consumidor. Bueno, a través de esa cadena agroalimentaria, el Ejecutivo Nacional, desde hace más de 12, 13 años, decidió tratar de cambiar las relaciones de propiedad que hay en la producción nacional a los fines de iniciar un proceso de transición hacia el socialismo, pero apoyándose en un falso paradigma, que Venezuela era rica, que Venezuela siempre tenía divisas, y si caía la producción nacional, siempre íbamos a tener importaciones para poder cubrir ese déficit mientras se iniciaba ese proceso de transición. Bueno, bajo esa premisa es que se inició este proceso, y bajo este proceso nosotros empezamos a perder la producción nacional y entramos en un proceso de pérdida de soberanía. Como les dije, soberanía es crecimiento de exportaciones, y el crecimiento de exportaciones se genera por excedentes de la producción nacional. Bueno, en 10 años, todos los países latinoamericanos, desde el mercado común europeo hasta Centroamérica, México, Perú, Colombia, y no hablemos, Argentina, Brasil, crecieron en sus exportaciones. El único país que perdió las limitadas exportaciones que tenía a principios del milenio
¿no?, que representaban más o menos un 40% de las importaciones, hoy se bajaron en 90%. El único país que en términos de soberanía alimentaria perdió lo que significa la década de oro de la agricultura. No aprovechó las oportunidades del mercado internacional para consolidar sus exportaciones. En ese entorno es que se desarrolla es la pérdida de soberanía alimentaria. Tan cacareada por el Ejecutivo Nacional, nosotros en términos agroalimentarios perdimos la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a destruir una producción nacional en función o bajo la premisa que siempre tendríamos las divisas para poder importar. Pero entonces, ¿qué ha pasado con esa producción nacional? ¿Qué pasó con esa producción nacional? Bueno, si nosotros vemos la memoria y cuenta sobre los resultados del 2014 que presentó el ministro Berroterán en la Asamblea Nacional hace 2 meses, podemos ver que la producción nacional con respecto al 2013 cayó en un 3%. Pero si analizamos esa producción nacional del 2014 con respecto a los valores de las memorias ajustados de las memorias y cuentas anteriores, presentadas en años anteriores, podemos observar que con respecto al 2012 cayó 13%. Y si lo observamos y lo comparamos con respecto al 2010, cayó 18%. En otras palabras, en los últimos 5 años, en forma sostenida, la producción nacional viene cayendo, viene en un proceso recesivo. O sea, no solo Venezuela redujo en un 90% sus exportaciones, sino que la producción nacional se ha caído un 18% con respecto a lo que producíamos en el 2010. Ahí la conclusión que podemos señalar es que hemos perdido soberanía alimentaria. Ahora, y además tendríamos que comparar que esa pérdida de la soberanía agroalimentaria se da en paralelo, en base a que el Estado empieza a ser propietario de toda una serie de capacidad instalada que no da respuesta. Y podemos ver que en materia de lácteos, en materia de café, en materia de arroz, en materia de pesca y acuacultura, en materia de cárnicos, en materia de maíz blanco, en materia de azúcar, y especialmente esta última que pudiéramos señalar, que de 16 centrales azucareros, 10 centrales los tiene el Estado, solo 6 centrales los tiene el sector privado, pero los 6 centrales del sector privado alimentan o producen el 80% del azúcar del país, y los 10 centrales del Estado solo abastecen el 20%. En síntesis, esta es la conclusión. En 12 años Venezuela perdió soberanía alimentaria. Hemos perdido no solo las exportaciones, hemos perdido producción nacional y se ha generado toda una infraestructura improductiva en manos del Estado en función de que el Estado es ineficiente en la gerencia de lo que significa el sector productor. En ese sentido, podemos decir, no tenemos soberanía alimentaria. Ahora, sería importante ver qué pasa ahora con el problema de la seguridad alimentaria. El Estado, ese es un problema que hoy nosotros estamos viviendo coyuntural, como lo dice el gobierno, que dicen que en 4 meses, en 5 meses logra restablecer la estabilidad del abastecimiento y se van a acabar las colas, o el problema que estamos viviendo ya es un problema estructural, o sea, un problema que amerita realmente la concertación no solo de los gerentes públicos, sino la necesidad de llegar y definir un plan que conlleve el compromiso de toda la ciudadanía y de todos los actores económicos. Bueno, si nosotros retomamos lo que significa nuestra cadena de valor agroalimentaria, vemos que para que exista un pleno abastecimiento, para que el consumidor pueda obtener su producto siempre buscando lo que pueda, lo que necesite y conseguirlo, es necesario que tenga esa cadena, desde el importador hasta, pasando por el industrial, el mayorista, hasta el detallista, la suma de los inventarios debe estar entre 7 y 10 meses, dependiendo de cuál es la característica de ese producto. Bueno, eso porque hablamos que
los importadores necesitan unos 4 meses de inventario, la industria necesita entre 1 y 2 meses de inventario, el mayorista entre 20 y 30 días de inventario, el detallista entre 25 y 45 días, y la familia normalmente maneja un inventario de 7 días porque hace compras diarias a 7 o a 15 días. Bueno, esa cadena, como les repito, son 10 meses de inventario. ¿Qué es lo que ha venido pasando en Venezuela? Bueno, desde el momento en que el país perdió los ingresos adicionales petroleros, en el 2010 se estabilizaron los precios del petróleo a nivel internacional, el gobierno empezó a endeudarse. Y al empezar a endeudarse hizo convenios bilaterales con países amigos donde pagaba en petróleo para que le devolvieran alimentos. En función de eso, perdimos nuestros proveedores tradicionales, perdimos el crédito internacional y se perdieron los inventarios a cuenta que era necesario independizarnos del imperialismo, de las relaciones imperiales y establecer nuevas relaciones. Posteriormente, en el año 2012, con motivo del proceso electoral y a confesión de parte, relevo de pruebas, el propio ministro Jordani en su famosa carta reconocía que el Estado raspó la olla, que sacó recursos de donde no debía y empezó a agredir al sector nacional y empezó a atacar a la industria a cuenta de explotadores y acabó con los inventarios de la industria. Después, en el 2013, cuando empezó todo el proceso de la nueva administración, a cuenta de acaparadores, empezó a atacar a todos los que eran los mayoristas y los inventarios de los mayoristas, y empezó a finales del 2014 el llamado desabastecimiento. ¿Qué entendemos por desabastecimiento? Desabastecimiento es cuando el producto está presente, pero solo en una presentación o en 2 presentaciones y no está presente en los distintos formatos, en las distintas marcas y en función de satisfacer las necesidades o gustos del consumidor. El mejor ejemplo era lo que llamaban, si se quiere, el hombre mumbolita. Usted iba a buscar un desodorante y quería un desodorante spray y le decían, no, hay mumbolita. No, pero es que necesito un desodorante de aplicación. No, floral, no, mumbolita verde, en alguna manera. O sea que nada más para poder tener desodorante había una sola presentación. Eso es desabastecimiento. Pero ya para el 2014, finales del 2014, principios del 2015, empezaron a atacar a los detallistas, a las carnicerías, a las panaderías, y en función de eso acabaron con los inventarios de los detallistas a cuenta que eran unos especuladores. Reponer esos inventarios, que son 10 años, se necesita confianza. Pero lo más grave de eso no ha sido, sino que evidentemente desde el momento en que empezó la escasez, que los productos no se encontraban, que empezaron las colas, se generó un fenómeno muy natural. La población, el ciudadano, empezó a hacer inventarios para poder cubrir los déficits que no conseguía en la calle. Y unos ciudadanos que cubrían un inventario normal de 7 días, empezaron a acumular productos para ver si llegaban a 1 mes, 2 meses de inventario de todos los productos. Y en una forma voraz salió el ciudadano a la calle a comprar lo que consiguiere. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque como dice el cuento, el señor salía a hacer una cola y le pregunta, ¿y por qué estás haciendo la cola? Bueno, no sé, voy a comprar lo que llegue. Pero si llegan pañales, compro pañales. Pero bueno, pues es que tú no tienes nietos para que puedan necesitar pañales, no importa. A lo mejor la vecina mía que sí tiene hijos y necesita pañales, tiene café y yo le cambio los pañales por el café porque yo por mi cafecito de la mañana hago cualquier cosa. Esa es la Venezuela que estamos viviendo hoy. Una población que perdió la confianza en la administración pública, en que le garanticen sus productos y que hoy ha salido a la calle a hacer colas, a hacer negocios en segundo y tercer nivel a los fines de garantizarse los recursos que necesita. En base a eso, que es lo más grave, esa presión que tiene hoy el ciudadano sobre el mercado es más o menos el equivalente de 24 meses de inventario. O sea, perdimos 10, necesitamos por lo menos la mitad o el doble de ofertarlo para crear normalidad, pero el consumidor está
presionando para formar a nivel de 8 millones de familias un inventario de 24 meses. Ese es un problema estructural, no es coyuntural. Esa situación se da fundamentalmente porque existe en el país un problema de desconfianza. Hay desconfianza en los productores nacionales, hay desconfianza en los inversores. Aquí no volverá ningún productor a reinvertir si no le dan seguridad jurídica. Aquí no habrá ningún inversor traer recursos de afuera si no tiene seguridad personal en alguna manera. Y para poder recuperar esa confianza, evidentemente hay que generar, hay que solventar los problemas de seguridad jurídica, de seguridad personal. Pero también el consumidor necesita confianza. Para que el consumidor deje de empezar a establecer esos inventarios, necesita confianza. Necesita confianza de que él vaya a comprar y consiga el producto. La primera vez que salió vio el producto, la segunda, la tercera, la quinta, y empiece a ver que el producto siempre está en anaquel y en función de eso recupere la confianza. Bueno, creo que la clave de la recuperación de lo que es la estabilidad no es una declaración oficial, es la confianza. Y señores, para restablecer confianza, lo primero que hay que reconocer el Estado, el Ejecutivo Nacional, es que solo no puede. Ya ha demostrado que en los últimos 3, 4 años solo no ha podido generar una crisis, que día a día esa crisis es peor. O sea, que es necesario generar confianza, que el Ejecutivo solo no puede y que la única manera para poder recuperar, sobre todo en términos agroalimentarios, primero es decretar la emergencia agrícola. Estamos en emergencia, no hay semillas, no hay químicos, no hay abono, no hay maquinaria. Hay que decretar la emergencia y decretar la emergencia en el entorno de un gran acuerdo nacional. Acuerdo nacional entre el gobierno, entre los productores o los actores económicos y la academia. Este acuerdo que va en función de que el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer, que es ser ganadero, ser empresario, ser comerciante, y se dedique a hacer, y dejó de hacer, que es prestarle servicio a ese sector productor en términos de electricidad, de gas, de agua, o darle calidad de vida a los productores en sí mismos y al campesino en términos de lo que es educación y de lo que es salud. E igualmente, unos productores que se dediquen a hacer lo que saben hacer y lo dejen hacer, que es producir empleo y riqueza, y una academia que apoye tanto al sector público como al sector privado en términos de la búsqueda de la productividad y la competitividad. En otras palabras, si no hay ese acuerdo, gobierno, empresarios, academia, es imposible restablecer la confianza que es necesaria para poder restablecer la normalidad en función del beneficio nacional. Muchas gracias.